La guerra civil de 1839 a 1842 fue una guerra larga, fue la primera guerra civil después de la guerra de independencia y, lógicamente, después de la guerra de la patria boba. Es decir, lo que es hoy Colombia tuvo dos confrontaciones grandes para llegar a constituirse como la República de Colombia bajo la figura de la Gran Colombia, estando unidos Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. La primera, pues, es la patria boba, que va de 1812 a 1815. Después del grito de independencia, es una lucha intestina entre personas partidarias, unos del centralismo y otros del federalismo, y un descuido al no enfrentar al ejército realista directamente durante todo el tiempo, sino distraerse y agotar las fuerzas entre ellos en las luchas por las provincias y ese federalismo que acabo de mencionar. Y la guerra de independencia que todos conocemos, que es la de 1815 a 1819, para algunos historiadores en el centro de la Nueva Granada, o sea, del virreinato de la Nueva Granada, Colombia. Hoy ese fue el centro, porque era virreinato mucho más grande, hasta la batalla de Boyacá, pero historiadores mucho más, digamos, globales contemplan que la guerra de independencia Bolívar la terminó fue en 1825, 24 con el despeje del Perú y 25 con la consecución de la liberación del Alto Guayaga para fundar a Bolivia. Pero para él la guerra tenía que extenderse hasta expulsar al último reducto de los españoles que estaban escondidos o guarecidos en el Alto Guayaga, lo que es hoy Bolivia, pero esa era una parte del Perú. Y Bolívar consideraba que el Perú era importante liberarlo porque nosotros habíamos sido parte del virreinato del Perú antes de nacer el virreinato de la Nueva Granada. En 1542, ¿sí?, se fundó ese virreinato, mientras que el virreinato de la Nueva Granada es posterior. Habíamos pertenecido al Perú. Y al liberar la Nueva Granada tendría que buscarse la liberación de lo que había sido nuestra, digamos, vinculación, pero sobre todo porque podrían regresar los españoles, fortalecerse e iniciar o reanudar la retoma del poder y no dejar gobernar. Asunto que Santander no logró entender porque él no apoyó toda esta gesta libertaria. Pero bueno, la República se establece en 1819, o sea, nace en medio de la guerra, la primera constitución en 1821 y terminamos en 1830 con la disolución de la Gran Colombia por la guerra de secesión de Ecuador y de Venezuela. O sea, Venezuela se separa y Ecuador se separa. Y por lo tanto quedamos solo en el centro. Muere Bolívar en 1830 y viene un periodo de 2 años de indefiniciones con las administraciones de Mosquera y de Urdaneta, que era un leal a Bolívar, hasta que Santander, que había sido desterrado, regresa al poder y hace su segunda larga presidencia de 1830
1832 a 1836. El santanderismo se fortaleció, lógicamente, la fronda burocrática, los amigos, las adscripciones personales, eso, santanderistas se fortalecieron después de la muerte de Simón Bolívar. Santander, al terminar su gobierno, quiere que lo reemplace una persona que él considera leal, que es José María Obando, y que Obando, a la altura de 1828, ya había abandonado a Bolívar. Se cita elecciones, pero las elecciones las gana José Ignacio de Márquez, que era el vicepresidente del gobierno de Santander. Y detrás de Márquez rondaban los últimos reductos de los bolivarianos, de los leales a Bolívar. Entonces ganó de Márquez. Esto no le gustó al general Santander y comenzaron a obstaculizar al gobierno. José Ignacio de Márquez conformó un gobierno con bolivarianos y con santanderistas. Le da participación a los santanderistas y con esto amaina la hostilidad y la agresión y los ataques. Pero a la altura de la mitad del gobierno comienza a destituir a los santanderistas y queda toda la administración con los que habían sido amigos de Bolívar y por lo tanto vuelve el bolivarismo al poder. Esto no le gustó, lógicamente, al general Santander, ni a los santanderistas, ni a Obando, pero así continuó el gobierno. Hasta que en 1839, porque el gobierno de José Ignacio Márquez se inicia en 1837, 1839, él dicta una disposición de expropiación de conventos que llamaron los conventillos del sur del país. 4 conventos donde hubiere o donde había menos de 8 monjes. Por lo tanto, se consideran que eran conventos improductivos que el gobierno pretendió recuperar esos bienes porque eran templos, casas, haciendas, ganado, las propiedades más grandes que tenían los dominicos y de otras congregaciones religiosas, que eran los beneficios que habían obtenido de la colonia durante muchos años de colonia. Ellos seguían con esa posición privilegiada y se pensaba dar los conventos a la instrucción pública, dedicarlos a la instrucción pública, o sea, a escuelas públicas que se necesitaban para la capacitación de la gente. Los sacerdotes se rebelaron, buscaron apoyo de la comunidad y subrepticiamente, o sea, a escondidas, a hurtadillas, José María Obando los apoyó. Y por lo tanto, el levantamiento armado tuvo que enfrentarlo el gobierno de Ignacio de Márquez. Jugaba doblemente José María Obando. Pretendía que estaba de acuerdo con el gobierno, pero insuflaba o animaba soterradamente el levantamiento religioso contra el gobierno. Se le aconsejó por parte de los santanderistas que militarmente encomendara la labor a José María Obando. Ignacio de Márquez y sus ministros consideraron que no era conveniente, asignaron a Pedro Alcántara Herrán para que militarmente enfrentara ese levantamiento militar. Lo enfrentó y les ganó en batallas que se dieron en el sur del país, en Pasto y sus alrededores. En medio de las griegas fue capturado un guerrillero obandista, José Erazo, y se descubrió que Erazo había participado en el asesinato del mariscal de Sucre, de José Antonio de Sucre.
el mejor amigo de Bolívar. Un asesinato que se produjo en la mitad de 1830 que destrozó el corazón de Bolívar. Ya de por sí decaído con todo lo que había pasado en el último año de su gobierno, recibió esa noticia viajando hacia Santa Marta. Pero a José Erazo, aquí, estamos en agosto de 1839, cuando es capturado, él se confunde y cree que saben que él participó en el complot contra Sucre, porque Sucre durmió la noche anterior a ser asesinado en Berruecos, en la casa, durmió en la casa de José Erazo. Y dijo que él no tenía nada que ver con el asesinato del general Sucre, del mariscal Sucre, que eso había sido idea de José María Obando, de José María Obando. Por lo tanto, se le abrió un proceso a Obando en un juzgado de Pasto. Fue llamado, él venía a presentarse desde Bogotá, donde se había refugiado para, antes de terminar la guerra de los conventos, demostrar que él no tenía que ver nada con el asunto de los conventos, que él no había alentado absolutamente nada. Y en el camino decide no entregarse. Y por lo tanto se escapa y comienza a armar un ejército porque se ha dado cuenta que el levantamiento armado a favor de los conventos ha sido derrotado. Entonces comienza a levantar un ejército de terratenientes y de esclavistas y de santanderistas para no entregarse, es decir, para evitar la judicialización, para evitar ser apresado, ideó convocar a los líderes de las provincias. Y coincidencialmente en este interregno, porque luego de todas maneras comparece al juzgado, pero ya en mayo de 1840, cuando está dispuesto a alentar una guerra, que está él convocando a la gente de las provincias y a enfrentar el proceso, muere Santander en mayo de 1840, muere el general Santander. Por lo tanto, queda él como la figura visible o jefe del santanderismo. No habían partidos políticos. No se puede decir que existía ya el Partido Liberal y el Conservador. A los liberales los identificaron en esos años posteriores como los santanderistas y a los conservadores como bolivarianos, cuando es al revés, porque Bolívar fue defensor de la libertad, fue antiabsolutista, fue defensor de los derechos humanos, propendió por la libertad de cultos, o sea, toda la plataforma ideológica de los liberales europeos afrancesados y europeos que estaban en procesos antimonárquicos. ¿Cómo va a ser conservador una persona que está contra el statu quo de la monarquía absoluta, que llevaba 300 años en el mundo, ¿sí? Después de la disolución de los estados medievales, y va a ser el agente del Partido Conservador? No, él es el liberal, pero la historia colombiana ha trastocado esto, que debe aclararse, y que ya ha comenzado algunos autores a trabajar ese tema. En esas circunstancias, entonces, tenemos que alienta José María Obando los levantamientos. Y esos levantamientos iban encaminados a declarar como estados soberanos a las provincias de Colombia. Me explico. En muchas regiones no se llamaban departamentos, sino provincias, y provincias. Las provincias constituían varios municipios. Entonces, en muchas regiones, ¿no? Por eso se va a desdoblar después de que termine la guerra de los conventos en una guerra de los supremos comandantes y directores de la guerra y jefes políticos que eran terratenientes santanderistas que van a independizar sectores de Colombia como repúblicas independientes.
Por ejemplo, se alzó en Antioquia el señor Salvador Córdoba, hermano de José María Córdoba, que había sido también un bolivariano. Se alzó en armas en Ciénaga Magdalena el general Francisco Carmona, quien al mando de 300 hombres se dirigió hacia Santa Marta, donde exigió la destitución del gobernador. Una vez controlada la provincia, fue proclamada como con gran pompa la constitución del Estado soberano de Manzanares. En el estado de Cibeles, otro estado, los jefes influyentes de Barranquilla, Soledad y Sabana Larga pretendieron independizar esa zona como otro estado. Y se organizó la República Federal de la Costa por parte del general Juan José Nieto, secundado por otros jefes. Depuso al gobernador de Cartagena, se tomó Monpós y La Guajira, que lo acompañaron en esta gesta para declarar el Estado Federal de la Costa. Y en el centro del país, el joven Murillo Toro, que venía de ejercer como secretario del coronel González, que se había tomado González nada menos que El Socorro, Pamplona, Tunja, y habían declarado otro estado. Para no seguir enumerando personajes o bandistas, o sea, santanderistas, que eran magnates o propietarios de grandes terrenos, terratenientes, contra el gobierno central de José Ignacio de Márquez. Para no seguir enumerándolos, fueron 11 provincias. De las 19 provincias que había, las que se convirtieron en estados soberanos. Es decir, Colombia habría quedado en ese momento en 11 estados. Así como habíamos perdido Ecuador, que se volvió un estado, y Venezuela, que se volvió un estado, porque éramos el mismo país conformado después de la disolución al derrotar a los españoles con la batalla de Boyacá, luego con la batalla de Carabobo en 1821, luego la batalla de Junín, luego la batalla de Ayacucho, luego la batalla de Pichincha y la de Monaga, que había sido antes, estas dos, hasta terminar en 1824 todas las batallas y proseguir hacia Bolivia, como lo expliqué al final. 3 estados quedaron de uno solo que fundó Bolívar. En este momento iban a nacer 11 estados con esta guerra, por eso se llama Guerra de los Supremos. Es decir, una besania, una locura, una fragmentación, sobre pretexto de invocar el federalismo. Ignacio de Márquez, el presidente, Tomás Cipriano de Mosquera, que lo acompañó, Pedro Alcántara Herrán, sostenían que debía ser centralista, como había quedado la República al morir Simón Bolívar. Entonces, la Guerra de los Supremos es una guerra que debe revisarse porque inicia con una judicialización, buscando escapársele a los jueces, arma una guerra, pero ya había alentado una guerra religiosa. Y la religión, que había quedado influyendo desde la colonia a la república, estábamos en plena república, seguía participando de actividades políticas, porque como dice Fernando Guillén, después de fundado el Estado colombiano, los personajes de la burocracia, de la administración, de los partidos políticos que buscaban adscripciones personales hasta que los partidos tuvieron plataforma ideológica en la mitad del siglo. En 1848 nace el Partido Conservador con plataforma ideológica que redacta Mariano Espina Rodríguez. Y el Partido Liberal, en 1849,
con plataforma que redacta Ezequiel Rojas Ramírez. Pero esos dos personajes también están aquí. Antes, los redactores de los programas de los partidos aquí van a aparecer en esta guerra de los supremos, porque Ezequiel Rojas Ramírez fue un septembrista, o sea, estuvo en la conspiración de septiembre de 1828 contra Bolívar. Y Mariano Espina Rodríguez, que también va a ser presidente luego, y va a ser el dirigente conservador, ¿sí? Está al lado de los santanderistas. Entonces, miren las contradicciones que existen en la historia de Colombia. De esta manera, la guerra de los supremos es muy importante, ¿sí? Porque nos muestra la raíz de los conflictos, guerras que han sido partidistas. Las 8 guerras civiles del siglo XIX, después de estas 2 guerras que mencioné, de la Patria Boba y de la Guerra de Independencia, fueron guerras partidistas, o sea, entre liberales y conservadores. Aquí embrionariamente están los liberales y conservadores conformándose, pero están girando alrededor de las personas que habían tenido el mayor protagonismo en la segunda década, o sea, en 1820, Bolívar y Santander. Bolívar ya había muerto, pero seguían los bolivarianos, tanto que muchos de ellos van a ser presidentes luego, inclusive que lo habían abandonado a él, pero que fueron sus militares. Pedro Alcántara Herrán va a reemplazar como presidente de la República a José Ignacio de Márquez, y fue un militar bolivariano. Se había distanciado de él, pero luego también va a adoptar otras posiciones. Tomás Cipriano de Mosquera, que estuvo al lado de Bolívar, fue presidente después de Pedro Alcántara Herrán. Y José Hilario López, otro que había abandonado a Bolívar, pero que hasta 1828 lo acompañó cuando le hicieron las críticas por el traslado de la Constitución de Bolivia que quería hacer hacia Colombia para ampliar la Gran Colombia y anexar Perú y Bolivia a Ecuador, Venezuela y Colombia y Panamá, que era la patria grande que quería Bolívar. También va a ser presidente el señor José Hilario López. Y el siguiente presidente, estoy nombrando en de sucesión, que es José María Melo, también fue un militar bolivariano. Pero Melo sí fue leal siempre, mucho más joven que los otros. Se vinculó al ejército cuando tenía 17 años, ¿sí? Pero estuvo acompañando a Bolívar hasta el año 30. Y luego, en el 35, cuando Urdaneta viaja a Venezuela para tratar de anexar otra vez a Venezuela y para recuperar a la Gran Colombia, que fue el proyecto de Bolívar, José María Melo lo acompaña. Entonces, la guerra no deja actuar sobre la vida del hombre, dijo Fernand Braudel. Repito, la guerra no deja de actuar sobre la vida del hombre, dijo Fernando Braudel. O sea, siempre ha habido guerras. Y Balzac decía, donde hay tierras, hay guerras. Un país fragmentado que expresaba el legado de la geopolítica del mundo colonial fue el que se debatió y afloró y se evidenció con la formación de la primera república, es decir, los primeros años republicanos. Los supremos llegaron a reclutar a unas 15,000 personas armadas, eran campesinos y artesanos, peones, y el gobierno a unos 11,000. Pero ganó el gobierno de Ignacio de Márquez, los bolivarianos, por la organización que tenía para las batallas, y perdieron los otros porque se dispersaron y no tenían formación militar, sino que habían improvisado en el reclutamiento o adscripción de las personas. Y se configuró, ¿sí?, la división por celos y por intereses entre regiones
que aún perviven hoy. Esta es una síntesis de la guerra civil desarrollada entre 1839 y 1841 con efectos en el año 1842. La importancia de estos análisis de conjunto sobre la violencia del siglo XIX sirve para apreciar lo sucedido en el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI. Es decir, las raíces históricas nos demuestran el entramado que ha habido en la historia colombiana.